Ah, ¿ahora? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, como mencionaba, el trabajo de paper se divide en diversas secciones, tanto introducción, objetivos, metodología, resultados, discusiones y conclusiones, para lo que abordaremos principalmente con la introducción. Bueno, el primero, el magnesio es un elemento mineral esencial para las plantas que no es tóxico para los organismos. Asimismo, es uno de los potenciales usos es mediante la aplicación de las nanopartículas actualmente. Para ello, estos usos de metales, de tanto orgánicos e inorgánicos, con la unión de que sean híbridos de nanomateriales, pueden actuar como agentes microbianos. En este caso, el óxido de magnesio. Bueno, el, la capacidad que puede deberse es de acuerdo a la facilidad de producir especies reactivas o conocidos como los ROS, que pueden dañar ciertos componentes celulares como proteínas, lípidos e incluso algunos ácidos nucleicos que se encuentran dentro de las bases del ADN o ARN. Entre ellos, ¿por qué se eligió estos nanomateriales? Ya que en diversas partes de la investigación de esos investigadores chinos, eh, probaron que las capacidades antimicrobianas, tanto de metales como el óxido de tidio y el óxido de plata, como el óxido de cobre, presentan capacidades bactericidas y que pueden controlar ciertas enfermedades de plantas. Pero ahí viene la duda. No se comprobó hasta recientemente la capacidad del óxido de magnesio en bacterias, propiamente dicha, en plantas, ya que hay un escaso conocimiento sobre cómo puede verse beneficiado. Eh, a su vez, también cabe mencionar que estos nanomateriales se están tienen una mejor aceptación que son mucho más fáciles de obtener, también que son mucho más eficaces en cuanto a la recuperación de las plantas y también de la eliminación de ciertos agentes patógenos. Bueno, para hablar ahora tenemos que hablar de Ralstonia, que es la bacteria, en este caso la culpable de la afectación de diversos productores, tanto de plantas de papa, de tomate, de plátano. Esta bacteria está bien diversificada y bien tipificada y se encuentra en diversos lugares del mundo, tanto en Oceanía, en Bangladesh, en la India, en China y también en Perú como en Chile. Acá en Perú se hicieron trabajos de recolección desde 1966 al 2016, en las cuales se secuenciaron los genes de estas cepas en sembradíos de papa, de pimiento y de tomate, en las cuales se fitotiparon tres tipos de variedades de un filotipo de tipo 2. Esto de filotipo se debe a las condiciones de diversas clases, como podemos verlo acá, en diversas localidades. Del filotipo 1 está en Asia, en África, en Indonesia. Eso quiere decir que esta bacteria se puede encontrar en diferentes lugares, tanto con diferentes genes, pero todos pertenecen a la misma familia o clase, que pueden afectar a este tipo de variedades de plantas. Ahora,
Esta bacteria es una bacteria de bacilo gram negativa, que es estrictamente aeróbica, o sea que necesariamente necesita el oxígeno para poder estar viva. Presenta unas colonias de 0.5 a 0.7 de ancho y de 1.5 a 2.2 micrómetros. Como ven, a la mano izquierda se tiene a las bacterias, las colonias de bacterias que son patógenas, ya que presentan esa parte de la biopelícula que le da la patogenicidad. En cambio, en la mano derecha se ve la colonia, pero tiene una reducción de la biopelícula de la misma la colonia. En la parte, en la parte del cuadro de amarillo se ve las bacterias en sí, de tipo bacilo, pero ya en el mismo estudio que se realizó. Ahora, estas bacterias son importantes porque, como les mencioné, afectan a sembradíos de papa, a sembradíos de tomates, en las cuales marchitan las hojas como hacen la podredumbre así propiamente dicha, del tallo, como de las raíces, haciendo que la parte del xilema se conviertan de colores de colores verdecinos, que son por general a colores oscuros, a verdes o blanquecinos o grises. Ahora, ¿por qué esta bacteria tiene la capacidad de moverse y de persistir en el suelo, como también llegar a transportarse dentro del agua? Por eso es que es una bacteria bien complicada de poder hacerle el biocontrol. Ahora, actualmente se han tratado de hacer controles tanto químicos como mediante agentes como aceites esenciales para, para poder destruir a esta bacteria o para poder controlarla. Pero si bien estas medidas son efectivas, pero no es del todo eficaz para poder controlar a la bacteria. Por lo que se ha venido investigando con el uso de nanomateriales. Como parte objetivo del trabajo que ellos tuvieron, fueron determinar las propiedades antimicrobianas de las nanopartículas de óxido de magnesio contra el fitopatógeno en la planta de tabaco. Para su metodología, ellos utilizaron, en primer lugar, la bacteria Rerastonia solaraceum, de la biovariedad 3 del fitotipo 1, ya se encuentra en China, que fue aislada en la planta de tabaco de Minshui, China, y la planta de tabaco. Para los experimentos se utilizaron diversos medios de cultivo, en las cuales podemos resaltar el medio de cultivo B, que es el principal para todo este tipo de experimentos que han estado usando para enriquecimiento de la bacteria, y el uso de las nanopartículas, tanto de óxido de magnesio y los cristales, como ellas mencionan, agranulados o granulados de óxido de magnesio. Para la cristalización de las nanopartículas, para la determinación tanto en la interacción y en el daño morfológico, usaron herramientas como la microscopía de TEM y de SEM. El uso del espectrofotómetro para medir las densidades ópticas para las diferentes evaluaciones que se hicieron, y la utilización de kits de viabilidad de vida y muerte, que son técnicas moleculares para determinar la integridad de toda la membrana celular. Asimismo, el uso del diacetato de cloroseína, el DCFH-DA, para medir el tipo de ROS. Como les dije, es la especie reactiva de oxígeno. Y como un control negativo, la rotenona. Ahora, como resultados. Bien, como se mencionó, se trabajaron con las nanopartículas de óxido de magnesio, también
óxido de magnesio granular. Y también en cierta parte del paper menciona que iban a trabajar con tiosolato de cobre, pero no hay un detalle completo del proceso y del uso de este en los experimentos. Como referencias, ellos trabajaron, o sea, toman como medida estándar el uso de aceites esenciales a una aplicación de 2.5 microlitros, el clorafenicol, que es un bactericida de tipo de 20 microgramos por mililitro, y las estreptomicinas y el óxido de cobre. Bueno, pasemos a las imágenes. En este caso, en la figura 1, que fue un gráfico, se muestra el potencial Z del óxido de las nanopartículas de óxido de magnesio, que están dispersadas en agua ionizada. Esto se realizó para determinar cuál es la capacidad del pH que puede, o sea, cómo influencia el óxido de magnesio en el pH y cuánto es lo que varía estos valores, ¿no? Encontrándose que se puede encontrar en valores desde 4 a 9. A su vez, en la figura 2, hicieron el trabajo con el óxido, en el agua desionizada con el óxido de magnesio y vieron cómo es que estas partículas las nanopartículas de óxido de magnesio forman diferentes suspendidos. En este caso, en la imagen A se ve que hay una mayor aglomeración. En la parte B se encuentra el medio de cultivo que es el de tipo B, con el agua desionizada y el óxido de magnesio. Esto es para ver las interacciones al momento de aplicar la bacteria y para ver si es que hay algún cambio. Y en el tipo C es la matriz extracelular que se extrajo en una solución de pH 7. Ahora, en la figura 3 se hicieron los tratamientos para determinar cómo es que actúa la bacteria. Para ello, trabajaron en placas Petri, donde inocularon las bacterias en una asada de 10 a la 5 UFC y colocaron las concentraciones de las nanopartículas. En la imagen A, como podemos ver, hay una disminución de golpe, por no decir así contundente, de las nanopartículas. En la imagen B se trataron con el óxido de magnesio granular o a granel en diferentes concentraciones. Las concentraciones que utilizaron fueron de 0, 50, 100, 150, 200 y 250. Como podemos ver en la imagen C, podemos ver cómo es que las células a un inicio a cero de concentración, no hay un cambio, pero cuando ya pasamos a 50, a 100, vemos que la viabilidad va disminuyendo con las nanopartículas, encontrándose que en 250 hay una disminución, como es la barrita roja. No sé si la llegan a observar. En la imagen D, como E, se muestra cómo es que esta es una sigmoidea de la curva de crecimiento de la bacteria. Para ello, observaron que el control, que es la línea negra, sigue un crecimiento típico. Y luego de los tratamientos con nanopartículas, se nota que en la 250 hay una disminución de golpe. Y eso es lo que llegaron a concluir en esta primera etapa, que con las nanopartículas se evidencia que hay una disminución o hay una actividad bactericida dentro en este caso, en las bacterias o en el periodo de crecimiento de Ralstonia.
Ahora, en la figura 4, en este caso, que ellos ya estaban con la duda de por qué se daban esta disminución abrupta bueno, de las bacterias. Y si es que realmente las nanopartículas, como el óxido, bueno, en este caso el óxido de magnesio, tenía una eficacia. Para ello, sometieron a las bacterias y les hicieron tomas fotográficas, las microfotografías de tipo SEM, en el cual vieron de tipo TEM, que diga, disculpe, en el cual vieron que las bacterias en el control permanecían iguales, pero cuando llegaban a 250 del óxido de magnesio, encontraban que sí habían pequeñas alteraciones en la forma de la bacteria. En cambio, en la figura C, encontraron que sí existe una deformación de las bacterias, tanto en las membranas como en la estructura misma de la bacteria, a 200 microgramos por mililitro de nanopartículas de óxido de magnesio. Esto puede deberse también, esto puede deberse principalmente a que las bacterias en sí, en la cápsula, poseen sitios activos en el peptidoglicano y que pueden, el, el magnesio como el óxido, o el oxígeno, pueden interactuar en esas uniones, provocando ciertas lesiones. Pero ahí viene la curiosidad porque en sí la bacteria es una bacteria tipo gram negativa, o sea que asume cuando se le hace la coloración gram, puede absorber ciertos cristales. En este caso, se puede suponer que hay una atracción tanto de los nanocristales, de las nanopartículas, con respecto a la membrana de estas bacterias y que pueden, en algunos casos, bloquear, ¿no? O pueden lesionar a estas bacterias, produciéndoles cierto grado de toxicidad. Para ello, ya estaban con una duda más, que era determinar cómo es que estas bacterias, si realmente había una lesión, tanto en la membrana como en las paredes. Para ello, colocaron la misma cantidad, el control en agua desionizada, en cristales de óxido de magnesio de 250 y las nanopartículas, observando que existe una lesión mediante la toma de fotografías, una, una separación del material. Y acá lo podemos ver en las flechitas rojas. En la figura D, nos podemos dar cuenta que hay una dispersión del material interno intracelular como extracelular, o sea, que hay una ruptura, una cierta apoptosis de la bacteria, y esto se puede deber a las concentraciones de nanopartículas. Ahora, con ello, eh, seguían con la duda si es que realmente era producto de las nanopartículas, por lo que usaron tintes fluorescentes para ver si es que la parte de la membrana se vieron comprometidas, viendo que mediante el uso de tintes moleculares donde las células rojas eran que las bacterias estaban muertas o estaban moribundas, por decirlo, y las células verdes estaban vivas. Y en este caso se dieron cuenta que al pasar al uso de 12 horas, encontraron que hay una reducción de la coloración verde a una coloración roja, con lo que se dice que sí, o sea, sí hay una alteración en las membranas de las bacterias,
produciendo muerte celular por lo que se tiende a teñirlas de este color, ¿no? Ahora, en la figura 8, al encontrar que sí hay una destrucción de la membrana celular de la bacteria, eso quiere decir que también presentan cierta pérdida de la movilidad de la bacteria. Esta movilidad es la que la hace patógena, principalmente a Ralstonia, y también la que la protege de ciertas condiciones climáticas, ya sea del sol o de sequedad, ya que se ve envuelta en su cápsula. Para ello, ellos también hicieron pruebas sometiendo las nanopartículas de óxido de magnesio y el óxido de magnesio en forma granular y hicieron diferentes tomas de fotografías. Para lo que la primera imagen se nota que existe la membrana, tanto como la cápsula, y no hay una desintegración, ya que es agua desionizada, por lo que no debería haber. Por otro lado, al colocarle los cristales de óxido de magnesio, se nota que hay una disminución entre las líneas, por decirlo así, entre la cápsula y la membrana. Y en la imagen de IH, al agregarle los 200 microgramos de óxido de las nanopartículas de óxido de magnesio, hay una disminución abismal de esta membrana que recubre. Y esto también se puede observar en este gráfico, donde el óxido de magnesio, a un inicio se tiene concentraciones altas de 0, de 50, de 150 y de 250. Y comparándolas con las nanopartículas y el óxido de magnesio en granel, se nota que hay una diferencia tremenda, ya que a los 250 esta membrana decae. Entonces, eso quiere decir que el diámetro de la colonia que se tenía inicialmente se reduce, llegando a inferirse que la bacteria deja de moverse o que pierde esa capacidad de poder trasladarse. Ahora, con respecto a la formación de los materiales reactivos, ellos utilizaron diferentes concentraciones, pero para eso ya tenían el preciso de que en las nanopartículas de óxido de magnesio se debería trabajar con 250 microgramos, por lo que ellos realizaron tratamientos solamente con el óxido de magnesio, ya que con las nanopartículas de óxido de magnesio, ya que con el óxido de magnesio sí hay una disminución, pero no es tanta como la de las nanopartículas, para lo que en el control no se utilizaron, en esta imagen, no se utilizó ningún material, por lo que no produjo óxido de el ROS. En cambio, al colocarle las nanopartículas de óxido de magnesio, hace que ingrese el material y dañe la membrana, por lo que existe cierta destrucción en la parte de la membrana, haciendo que el material salga y produciendo que la parte de la mitocondria, que es la responsable de producir el ROS, se vea afectada, haciendo que al interaccionar con la fluoresceína, en este caso, produzca esa coloración verdosa. Y esto no sucedería si es que no se comprobase con la rotenona, ya que la rotenona es un inhibidor, en este caso, del ROS, y al colocarlo no debería colorearse de color verde, por lo que es lo que se puede ver
en el gráfico. Ahora, para también saber si es que hay una afectación tanto en el ADN, se utilizaron tratamientos y se hizo una corrida electroforética, para lo que se hicieron 5 carriles, siendo el quinto el control, y en los primeros el control con las nanopartículas de óxido de magnesio, de 250, 200, 150, 100 y 50. Para lo que se vio que en 250 la banda de corrida se reduce casi inexistente. En la de 200 hay cierta evidencia de corrida de banda. En la de 150 hay una corrida de banda, igual que en la de 100 y la de 50. Ahora, una vez que ya comprobaron que las nanopartículas de óxido de magnesio eran eficaces contra las bacterias, había que probar cuán eficaz es in vivo en la misma planta, para lo que hicieron diferentes tratamientos. En la primera se hizo el tratamiento en 21 días, todo fue realizado. Se hizo la curva de sigmoidea para ver cómo es que la bacteria se interactuaba dentro de las plantas. Se dieron cuenta que existe una disminución gracias al óxido a las nanopartículas de óxido de magnesio con 250, ya que se dieron como un resultado que una disminución del marchitamiento de 62.5%, mientras que en las concentraciones de óxido de magnesio granular o en masa se observó que un marchitamiento mayor de 93.20% comparado con el control, que es 98.5%, que es mucho mayor. Y esto lo podemos observar en la primera imagen, donde se ve que claramente que hay un marchitamiento de las plantas de tabaco, y al 250 hay un menor número de plantas que se han marchitado. Sin embargo, con las nanopartículas de óxido de magnesio hay una mejora visiblemente de la planta. Esto también se realizó y para determinar y quitarse la duda que la planta eh, ya podía haberse afectada en citotoxicidad, utilizaron, sin inocular la bacteria, eh, y la colocaron en las plantas, donde determinaron que hay una mejora en el crecimiento tanto de la planta como en el peso de la planta. Y esto se puede identificar en las dos imágenes. En la imagen de la derecha es una planta con tratamiento de agua desionizada, y en la imagen del lado izquierdo es el crecimiento que se puede ver en las gráficas de barras, tanto producido por las nanopartículas de óxido de magnesio. En conclusión, los autores llegaron a concluir que gracias a este experimento notaron que la bacteria se ve afectada, tanto hay una inhibición completa o parcialmente, o bueno, mencionarles que para mí es completa gracias a las nanopartículas de óxido de magnesio, inhibiendo la motilidad y decreciendo, haciendo que las plantas de tabaco sean menos susceptibles a estas infecciones. También que hay una pérdida de la cantidad tanto intracelular como extracelular de la bacteria, y también cierta capacidad para producir un daño en el ADN de la bacteria. Estas son las conclusiones que ellos llegaron, que resultaron a la destrucción de la membrana, causando la fuga de citoplasma, y la morfología normal, inhibiendo la actividad de las biopelículas, biofilm, y también la motilidad. También se indujeron la generación del óxido, de especies óxido reactivas, y a su vez también dañaron o fragmentaron el ADN.
resultando en la muerte celular. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Fue una gran exposición, muy completa. Claro, ¿no? Sabemos que la nanociencia es una actividad multidisciplinaria que, como muchas tecnologías emergentes, facilitan la creación de aplicaciones. Por ejemplo, ahora, ¿no? En la agricultura, que se diseñan nuevas herramientas moleculares y celulares para la prevención de enfermedades en las plantas, como la que hemos visto en este paper, ¿no? Que causa la Rhizoctonia solar, bueno, la que nos mostraron en el paper, ¿no? Bueno, ¿alguno tendrá algún comentario o pregunta acerca del paper? A ver, Hola, Cristian. sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos, con los compañeros presentes. También saludar la exposición del compañero Ángel, muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo en este proyecto de nanomateriales que están englobados varias ramas, ¿no? No solamente implica la química, sino también la biología, ¿no? O sea, la biología y los nanomateriales están en todo aspecto, ¿no? También con la parte biológica se relaciona. Muy interesante. Bueno, eh, mi comentario va básicamente, y una pregunta así práctica también es, bueno, se ve también, justamente el compañero habló de los métodos cómo eliminar este tipo de bacterias, ¿no? Es algo que en la actualidad creo ahora, justo en esta coyuntura que tenemos de los problemas por este coronavirus que nos ha afectado, hemos visto pues que prácticamente eh, la parte agrícola es muy importante, ¿no? La parte agrícola es muy importante. Justo hoy día es el Día del Campesino, y, ¿no? Justo también para verificar eso y nos damos cuenta también que prácticamente la agricultura se ha puesto al hombro al país, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y es la actividad, pues, se puede decir una de las más importantes en esta coyuntura, ¿no? Y bueno, y justo también estaba leyendo aparte que esta bacteria también pues, está presente también aquí en el Perú, ¿no? Básicamente se encuentra bastante afectando a la papa, ¿no? Bueno, mi pregunta era acerca de estos nanomateriales, de nanopartículas, disculpen, de óxido de magnesio, es si no afecta a las plantas, ¿no? Ya que uno podría ser por algún ataque que le haga a las plantas, ¿no? Y otro segundo sería porque también como son óxidos de magnesio, podrían generar medios básicos, ¿no? Y alterar el normal crecimiento. Si bien es cierto, el compañero explicó que sí, se ha visto, eh, se ha visto en el experimento, ¿no? Que trae mejoras, pero teóricamente un pH básico no podría afectar tal vez el desarrollo de las plantas, ¿no? Esa es una pregunta. Y, y si hubo esa mejora que dijo el compañero, ¿a qué se podría deber, no? O sea, ¿qué podría haber hecho esta nanopartícula para mejorar, ¿no? Tal vez algún mecanismo, por ahí, algo que haya pasado, ¿no? Pues justamente el compañero mencionó, ¿no? Que hubo un mejoramiento, ¿no? Pero ¿por qué mejoró tal vez, no? Esa es básicamente mi pregunta. Ah, ya. Sí, gracias, Cristian. Lo que sucede es que a ver, lo voy a poner. Eh, el óxido de magnesio de por sí, al contener el magnesio, ayuda a ciertas condiciones de la planta para poder hacer ciertas actividades fotosintéticas. Lo que se podría mencionar es que el tratamiento tanto post muestra y pre muestra, antes de colocarle la bacteria, hace que la planta pueda captar mucho mejor la cantidad de nutrientes. Y cuando llega esa bacteria, inhibe esa capacidad, ya que empieza a colonizar ciertas zonas, como el xilema, y el xilema es como que el lugar donde, tanto, o sea, tanto el xilema como el flema son lugares que la planta utiliza para poder absorber todos sus nutrientes. Y si es que llega esa bacteria, coloniza ese lugar, eh, hay una reducción de la capacidad de la absorción de nutrientes. Y en cambio, cuando llega la nanopartícula y, y llega y afecta a la bacteria, hace que
pierde esa capacidad de seguir colonizando y le ayuda a seguir absorbiendo algunos elementos que pueden encontrarse en el suelo. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Disculpa. Mi otra pregunta era, ¿cómo, o sea, porque como mencionaste que la planta, claro, lo que me respondiste ahorita respecto a la bacteria, ¿no? Que cómo hace con la bacteria. Pero te preguntaba así, ¿cómo Sí, es, o sea, en la práctica se ve que esa nanopartícula mejora el crecimiento, ¿no? En la última parte creo que explicaste más o menos eso, sin necesidad de colocar sí, inocular la bacteria, ¿no? Entonces, la, ¿cómo podría ser ahí la forma, ¿no? Que esta nanopartícula, eh, se podría decir, esta nanopartícula mejora, ¿no? El desarrollo de la planta, ¿no? Porque, o eso es correcto teóricamente también. podría serlo, o sea, y los organismos necesitan de diferentes micronutrientes o macronutrientes. En este caso, un aceptor que se utiliza podría ser el magnesio. El magnesio es importante para ciertas producciones de aceptación de clorofila o de ser para las plantas. Eso es que al aumentar la capacidad de aceptación de estas plantas, eh, pues tiene la mejor calidad, digamos así por decirlo, de crecimiento como de tanto en peso como en altura, ¿no? Ahora, no se sabe qué pasó después de esta aplicación con las plantas, si es que tuvo una mejor producción. Eso estaría más para seguir investigando, ¿no? Ya que es un tema largo para seguir haciendo investigaciones. Muchas Bueno, gracias. Sí, gracias Ángel, gracias por la respuesta. Gracias. bien. Buenas noches con todos. Para complementar en esa parte, pues, justamente como mencionaba Ángel, eh, he tratado de ver algo más acerca de la bacteria, que es la Ralstonia. Y básicamente, como bien mencionaba, esta bacteria coloniza el xilema, ¿no? El cual permite justamente la absorción, en este caso, del agua y de las sales minerales. Y es por eso que justamente, como ya no puede permitir el paso del agua y de las sales minerales, prácticamente la plantita muere, ¿no? Bueno, también preguntó, si no me equivoco, eh, a ver, no recuerdo quién preguntó, preguntó acerca del mecanismo, si no me equivoco, de las bacterias, ¿no? O sea, cómo actúan las nanopartículas del óxido de magnesio frente a las bacterias. Como también mencionó Ángel, se manejan tres hipótesis, ¿no? De la acción de las nanopartículas frente a la bacteria. Básicamente, por ejemplo, no solo las nanopartículas del óxido de magnesio, ¿no? Hay, por ejemplo, nanopartículas de plata o cualquier otro metal puede actuar como un agente bactericida. Sin embargo, el mecanismo general que se maneja, porque en realidad no se sabe cómo es, se dice que se forman iones y esto actúa frente a la membrana celular en este caso. ¿Correcto? Y en la membrana celular justamente se encuentran los peptidoglucanos, si no me equivoco. Creo que en algún momento lo mencionó Ángel. Exacto. Y justamente van a actuar ahí y pues van a permitir prácticamente la ruptura de la membrana celular, ¿no? Y algunos iones podrán ingresar dentro de la bacteria en este caso. Y ya adentro de la bacteria, como las bacterias tienen ribosomas, los cuales sintetizan prácticamente proteínas, dentro de la bacteria, los iones también van a poder desnaturalizar, lo cual va a inhibir la síntesis de proteínas. Y de esta forma también lo va a llevar a su muerte, pues, ¿no es cierto? Y bueno, Exacto. finalmente, en algunos casos, llegarán hasta el núcleo de la bacteria, en donde prácticamente se van a unir a las bases del ADN en este caso, y el cual va a permitir que pues ya no haya capacidad de replicación, y esto generará también su posterior muerte, ¿no? Prácticamente esos son los mecanismos que se manejaban.
Bueno, eso sería mi aporte en este caso. No sé si alguien más quisiera aportar, tal vez. Sí, buenas noches. Quisiera agregar algo al respecto que encontré interesante en el paper, que es acerca de, aparte del beneficio que trae las nanopartículas de dióxido de magnesio, que viene siendo el potencial bactericida, encontré interesante que las nanopartículas de dióxido de magnesio pueden inducir una resistencia sistémica, o sea, la planta tiene más posibilidades de resistir la enfermedad, bueno, no, de la bacteria, el ataque de la bacteria en un futuro. Y eso me pareció interesante porque si bien sirve como bactericida, también puede hacer a la planta más resistente y actualmente se utilizan otros métodos de control, ¿no? Y creo que el más eficaz es, según lo que he investigado, es cultivar especies de plantas que son ya de por sí son resistentes a esta bacteria. Pero el problema es que merma la calidad, la variedad, ¿no? Hay, por decir, bueno, un ejemplo, ¿no? Hay especies de papa, variedades de papa. Por decir, hay una especie de papa que es de gran calidad, es apreciada, pero da la coincidencia de que esta variedad pues no resiste la bacteria, o si bien hay una variedad de papa que resiste la bacteria, pues no es tan apreciada en el mercado. Entonces, mediante la aplicación de las nanopartículas de dióxido de magnesio se puede hacer que una variedad que no es resistente, hacerla resistente y aumentar la eficacia, ¿no? de su cultivo y así tener una mayor calidad, una mayor eficiencia. Eso me llamó mucho la atención, la verdad que sí tiene un potencial, aparte del beneficio que trae que es bactericida, da esa capacidad a la planta, ¿no? de desarrollar una resistencia ya para un ataque futuro y como que persistir. Es un efecto que le da cierta persistencia, ¿no? En el tiempo a resistir este ataque de esta bacteria, que es un problema mundial, según lo que he ido leyendo. Sí, 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 yo pienso que es algo que vale la pena destacar sobre estas nanopartículas, ¿no? Sí, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más desea aportar acerca del paper? Hola, ¿se escucha? Hola, Juan, sí te escucha. Sí. A ver, primero decirle a Ángel que hizo una buena exposición, pero comentó algo sobre la diferencia, ¿no? De las propiedades que tienen las nanopartículas con su análogo, el bulk, ¿no? Creo que este trabajo hace relucir, ¿no? Las ventajas de las bajas dimensiones, ¿no? O sea, a la nanoescala. No sé si podría explicar, ¿no? Para que se quede bien claro a qué se refiere cuando dicen, ¿no? La aplicación de las nanopartículas de óxido de magnesio y en comparación con su respectivo bulk, ¿no? O el granel al que hace referencia. Ya. Lo que sucede es que en el experimento ellos trabajaron con la nanopartícula en sí del óxido de magnesio y a su coste también trabajaron con el óxido de magnesio a granel. Los dos tienen diferentes tipos ¿cómo se llama? De potencial Z, en el cual vieron mucho más efectivo o sea, como parte de la aplicación también de esto, trabajarlo en en nanopartículas. Es por lo o sea, por lo que yo entiendo que están trabajando con la nanopartícula y también con el óxido de magnesio en Bull. Aparte que, o sea, como mencionan que hay un rango de distribución de mejor, o sea, de mejor aceptación del polvo de las nanopartículas,
que puede llegar a cargar mejor eléctricamente el medio para que puedan, o sea, para que se puedan encontrar las bacterias, ¿no? Y pueda ser utilizado. Bueno, eso es lo que yo entendí en el paper. Ah, no sé, Fabián, de repente, ¿me puedes dar alguna acotación? ¿O alguno de los chicos? Hola, sino que, continuando, pues, lo que dijiste es correcto, ah, pero más que nada, creo que en este trabajo se hace ese estudio, ¿no? Como hacer un hincapié, ¿no? Digamos que, o sea, para que salga, se reluzca el comportamiento diferente, ¿no? De las nanopartículas, ya que al inicio hace una introducción, ¿no? De los beneficios de las nanopartículas. Vi que también, aparte de ser bactericida, las nanopartículas de óxido y magnesio, tiene un amplio abanico de aplicaciones. Y también creo que comenta algo sobre hipertermia magnética para tratamiento del cáncer. Y más que nada, como comentario, el beneficio de las nanopartículas de óxido de magnesio es su biocompatibilidad. Eso es más o menos que tengo entendido por algunas referencias que he leído. Y se puede hacer, ¿no? Diferentes estructuras a nivel nanopartícula, ya que esa característica de biocompatible que tiene el óxido de magnesio. Es por eso que podría ser una de las nanopartículas con más aplicaciones. Porque, digamos, otros tipos de nanopartículas tienen ese problema, no son tóxicas, no son estables, pero al encontrar una cierta configuración, una cierta estructura, una configuración, por ejemplo, tipo core shell, ah, el núcleo, digamos, magnético y el shell óxido de magnesio, biocompatible, entonces se puede hacer bastantes aplicaciones con ese tipo de estructura. Claro. También yo asumiría que ellos mencionan que el óxido de magnesio en sí como partícula se ha encontrado evidencias que reduce la capacidad de otras bacterias como Pseudomonas, Escherichia coli. Y, y no se da tanto aporte, o sea, el conocimiento de la parte de fitopatogenicidad, porque en ese campo de tanto de plantas y del uso con ciertos usos de materiales no es muy estudiado, o que recién se está estudiando a fondo, ¿no? De repente sí lo era, pero no tan a fondo. Bueno, ellos recalcan en varias partes de su paper que es importante hacer el uso de investigación de estos nanomateriales en cuanto a la tecnología de vegetales, ¿no? Para una mejor producción, mejor crecimiento. Y por otro lado, que sí se tiene evidencias en lo que son restauración de tejidos, en creación de nanomateriales, ¿no? Eso es lo que se podría aportar. Muchas gracias, Bueno, Juan. ¿Ok? eh, también quisiera contar que ahora últimamente se maneja pues la química verde, ¿no? En la cual lo que mencionan es que se maneje eh, sustancias que no sean tóxicas con el medio ambiente en este caso, ¿no? Como mencionaba Juan, el óxido de magnesio puede ser biocompatible, ¿no? Y otras nanopartículas pueden ser tóxicas con el medio ambiente, incluso con el mismo ser humano, ¿no? Y por esa parte, esta aplicación del óxido de magnesio, de las nanopartículas en este caso, sería una buena opción. Bueno, en el chat hay una consulta por parte de Cristina Timana Manjari, en la cual menciona, buenas noches, normalmente en estudios de nanopartículas por lo general siempre hacen una caracterización por DRX a dicha nanopartícula. En este estudio, ¿creen que es necesario hacer dicho estudio? Es la pregunta, si nos puede mencionar Ángel, por favor.
Ok. A ver, ¿cómo podríamos abordarlo? En el estudio no lo hicieron, o sea, no llegué a encontrarlo o que no recuerdo, pero yo diría que sí se debería hacer, Ah, Bueno, para como para acotar, hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Sí, más que nada creo que no hacen la caracterización por rayos X, es porque en sí las nanopartículas las compran, no las sintetizan, ¿no? Claro, en ese Y caso sí ya los al comprarlas compré. ya, ajá, ya saben la estructura y creo que está de más, ¿no? Hacer una otra caracterización, ¿no? Como de vida se podría hacerla, aunque haya caso, pero yo podría considerar que sí deberían hacerla, ¿no? Como para descartar algún error que puedan tener a futuro. Bueno, para complementar, en ese caso, básicamente el DRX se utiliza para su cristalinidad, ¿no? O sea, cómo es la estructura cristalina en este caso, de la nanopartícula. Por ejemplo, puede tener una estructura cristalina cúbica, tal vez una hexagonal, ¿no? Básicamente para eso se utiliza, ¿no? En este caso, en el paper específicamente no menciona una caracterización por DRX. Sin embargo, consideremos que sí hubiera sido tal vez necesario, ¿no? Por ejemplo, en este caso tal vez estas nanopartículas hubieran tenido una estructura cristalina pues cúbica y tienen un efecto contra las bacterias. Sin embargo, si posteriormente se hace un estudio y se hace tal vez con nanopartículas hexagonales o hexaédricas, ¿ya? Bueno, tal vez tengan otro comportamiento, ¿no? Tal vez sea más efectivo para hacer tal vez una comparación, ¿no? Eso sería Exacto. todo. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Ángel. ¿Alguien más tendría algún comentario acerca de el paper? Bueno, por acá hay una pregunta también, por parte de Kevin Mego de la Cruz. Dice, una pregunta, ¿existe otra nanopartícula biocompatible que tenga similar propiedad que las nanopartículas del óxido de magnesio? Si alguien puede acotar, por favor. Bueno, Bueno, sí, específicamente una nanopartícula, al igual que el óxido de magnesio, eh, no tengo a la mano, pero, por ejemplo, hay nanopartículas metálicas, ¿no? Por ejemplo, las nanopartículas de oro pueden ser biocompatibles en cierta manera, eh, pero, por ejemplo, algunas nanopartículas metálicas como las de plata pueden ser tóxicas incluso para el organismo, ¿no? Sin embargo, con una acción, al igual que el óxido del magnesio específicamente, al menos yo no lo tengo. Sin embargo, sí hay otras, ¿no? Que son biocompatibles con el organismo, como las nanopartículas de oro que se utilizan para el tratamiento anticancerígeno, por ejemplo, ¿no? claro. Ahí tendría que ver mucho sobre el cómo es que afecta directamente al organismo. En este caso hay, bueno, si es para control de bacterias, está el óxido de cobre, óxido de tidio, pero en organismos puede variar en cuanto a su dosis y cómo es que esto llega a afectarle directamente a la célula misma, ¿no? Mm, claro, estoy de acuerdo. Sí, también he visto que se usan nanotubos de carbono. También los introducen en las semillas de tomate para prevenir, ¿no? A las enfermedades de la plantita. Y eso produjo un incremento del crecimiento de esa planta, por ejemplo, y como efecto la mejor absorción del agua por la penetración de los nanotubos de carbono, ¿no? También he visto que se usa bastante en lo que, bueno, nanotecnología en agricultura, también el uso de nanopartículas de óxido de zinc y de silicio también, para la preservación, ¿no? De estas frutas.
Es mi aporte, ¿no? Bueno, tal vez alguien más quisiera comentar. Por ahí Melissa. Eh, Buenas noches. Sí, primero quería felicitar al compañero Ángel porque ha hecho una muy buena presentación. Su explicación ha sido muy clara. Y bueno, respecto a las preguntas, también quería contar que, como dijeron, yo creo que sería interesante, ¿no? Que haga un estudio de las nanopartículas de oro o de plata aplicados, no sé sinceramente si habrá, pero aplicados a la agricultura. Porque así como mencionó Fabián, las nanopartículas de plata son biocompatibles, igual que las del oro. Y pero por ejemplo, las nanopartículas de plata tienen diferentes estructuras, tienen estructuras esféricas o estructuras trigonales. Y creo que la estructura trigonal es la que hace daño al ser humano, pero su estructura esférica no hace daño. Eso es lo que más o menos había leído hace un tiempo. Y pues y como las nanopartículas de plata tienen la capacidad antibacterial, entonces sería interesante, ¿no? Yo creo que tal vez sí pueda aplicarse para este tipo de casos, como este estudio. Bueno, eso es todo. muchas gracias, Melissa. Eh, Tal vez está por ahí Eduardo. Así es, mi estimado, ¿qué tal? Buenas noches. Depende. Muy bueno, Ángel, me encantó la diapo. Yo tengo aquí una consulta. ¿Cuál sería el tamaño óptimo de las nanopartículas de óxido de magnesio para que... No lo menciona, creo, en el paper, ¿no? ¿O sí? ¿Sabes, de casualidad? No, Dimensiones, no, no. No mencionan pero mencionan proporciones, volúmenes, nada más. Claro. Debe ser, ¿no? El tamaño de los... ¿Cómo se llama la capa de las bacterias? Del peptidoglucano. Ah, debe ser de unos 5 o 6 peptidoglucanos, más o Sí, menos. o sea, del tamaño de la colonia que puede ser de 0,5 a 2 micrómetros, pues más o menos, justo, más o menos de ese tamaño. Bueno, mencionan en el paper que la afinidad de la nanopartícula o sea, para poder penetrar dentro del peptidoglucano o sea, es mucho más pequeña, haciendo como que una especie de taladro, afectando toda la capacidad de la bacteria, pues. Entonces es mucho más pequeño. Y eso también sería bueno como para hacer una investigación, ¿no? Que las dimensiones, el tipo de cristalografía que presenta, ¿no? Claro, de hecho ahí se ve también el tema este de que antes preguntaban cuál es la diferencia entre granel y que sea una nanopartícula. Bueno, yo entiendo por granel que es así como te lo venden en Emancipación, tu bolsita con tu sal nomás de óxido de magnesio. Claro, O que, ajá, y yo con eso también nomás entiendo. lo echas sólido y rápidamente capta agua, se solubiliza y el asunto ya empieza a atacar, pero a nivel de iones, ¿no? O sea, se separa, se disocia. Ya no afecta ya a la pared como lo haría una nanopartícula que en sí es un asunto concéntrico, bien agarrado, que pues, se va a pegar directamente a la membrana, ¿no? Y va a empezar a destrozar todo por dentro como le da la gana, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ese sería mi aporte, ¿no? La diferencia que hay. Gracias. Bueno, como decía Eduardo, sería muy interesante tal vez las dimensiones, ¿no? Y para esto, por ejemplo, también se tendría que aplicar para medir el tamaño, en este caso, de las nanopartículas, por ejemplo, un equipo de caracterización sería el DLS en este caso, ¿no? Al igual que el DRX que no se hizo, tal vez sería necesario también el DLS para este tipo de, de trabajos, ¿no? Para determinar la estructura, bueno, el tamaño de las nanopartículas, ¿no? Ujú. Sí, aunque lo compraron en Sigma Aldrich, de ahí debe estar en la etiqueta, debe decir más o menos qué tamaño de nanopartícula tiene, o al menos el rango. Claro, ahí sí, tal vez
pero no lo ponen en el paper. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna curiosidad, tal vez alguien tiene algún proyecto con algo parecido, ¿no? Alguien tal vez se le ocurrió y piensa aplicarlo a futuro para una investigación, una tesis, una curiosidad tal vez por ahí. Bueno, yo esto, después de leer el paper, busqué si habían aplicaciones, o sea, a nivel, escala industrial o así, gente que lo practique, ¿no? Que esté practicando, pero no he encontrado, o sea, no he visto, solo me salen estudios, ¿no? Por lo que puedo concluir que solamente está a nivel de estudio hasta ahora el, el trabajo del paper, ¿no? La aplicación de nanopartículas de magnesio para la agricultura. Considero que sería muy interesante aplicarlo tal vez en Perú, ¿no? Debido a que justamente el Perú es un país en donde hay bastante agricultura y probablemente algunos lugares sufran eh, la acción de esta bacteria, ¿no? Justamente hacia las plantas y probablemente tengan un agente con la cual los maten, pero probablemente sea tóxico, ¿no? Sin embargo, esta nanopartícula es biocompatible, no sería tóxico para el medio ambiente, tampoco para el suelo. En cambio, si hago uso de un pesticida, por ejemplo, claro, matará la bacteria, sin embargo, estoy contaminando, ¿no? Y también sería una aplicación muy adecuada. Exacto. Cristina pregunta, ¿cuál es el punto de vista de un biólogo químico y o físico acerca de este paper? Ujú, buena pregunta. Como biólogo, bueno, mi punto de vista sería que sí hay una mejora dentro del tamaño o sea, hay una mejor aceptación, tanto de crecimiento de la planta, pero cabe resaltar que para mí hay dudas en cuanto a la fitoacumulación de estos nanomateriales y queda a posta de seguir investigando, ¿no? Cómo es que, si es que hay alguna afectación tanto en el fruto o en el crecimiento de toda la planta, porque la planta que vemos es chiquita, pero no está en sus últimas etapas, como para producir. Pero es una solución que sí da resultados positivos hasta donde se tiene, pero queda a seguir haciendo investigación. Ahora, en la parte física, chicos, ¿alguno quisiera dar su opinión? Hola. Yo soy físico, así que voy a dar mi punto de vista. Desde el punto de vista físico, creo que este paper es la otra cara de la moneda en la investigación en nanomateriales. La primera es la investigación básica y la segunda parte es ¿no? las aplicaciones, ¿no? Como ya estas nanopartículas de óxido de magnesio, están dentro de un grupo llamado los espiones, y sus propiedades, tanto magnéticas y superficiales, se conocen ya hace mucho tiempo. No es actual, pero lo dificultoso son sus aplicaciones, ¿no? Porque se tiene que tomar en cuenta ciertos parámetros. Creo que ahorita en las nanopartículas aplicados tanto a la medicina como a organismos vivos, como son los vegetales, uh, tienen ese problema de la toxicidad de las nanopartículas. Y creo que, como muchos papers dicen en su introducción y la literatura actual, se busca, ¿no? Tener nanopartículas biocompatibles y creo que esta propuesta de los óxidos de magnesio es una buena propuesta. Para ceder a Eduardo, por favor, para que dé su punto de vista químico. Yo iba a comentar que hables ya. No, pues aparte del punto de vista químico,
Yo de arranque lo primero que quería saber era exactamente los mecanismos de reacción que ocurren dentro de la célula, ¿no? O sea, desde que el magnesio se pega porque uno es positivo y el otro es negativo, hasta cómo hace ese taladro que menciona Ángel, ¿no? Para perforar la pared de péptidoglucano, hasta el punto de llegar. Esa es la parte donde uno está donde está el interés por parte química, ¿no? Y bueno, quizás otro asunto también interesante es el tipo de tierra, ¿no? Creo que todos lo ven a pH 7, pero sería interesante, se sabe que el tipo de tierra varía bastante y puede ser pH 4, puede ser un pH más alto, ¿no? Y creo que eso también perjudica a la planta. Y ¿qué más se puede ver? Y por otro lado también un poco más a nivel del metabolismo, ¿no? Creo que como habla de óxidos, son unos óxidos que es O2 o un radical libre arriba, ¿no? Ese asunto, pues yo me imagino que debe destrozar, como son radicales libres, y los radicales libres se caracterizan por destrozar las moléculas orgánicas que da miedo. Y entiendo cómo eso nos debe ser ese sería el punto de interés, ¿no? Cómo se degrada el ADN, por qué justo se rompen esos enlaces. Y todo eso sería punto de vista químico. No sé qué opina mi estimado Fabián. Bueno, yo estoy de acuerdo. Eh, bueno, justamente como mencionaba, pues, Eduardo, ¿no? Ver los mecanismos, ¿no? ¿Cómo sucede? Sería paso a paso, tal vez, ¿no? En este caso tendríamos que ver, por ejemplo, qué sustancias hay en la pared celular de la bacteria, ¿no? ¿Qué componentes tiene? En este caso se habla de peptidoglucano, pero ¿qué átomos hay? ¿Qué moléculas hay, ¿no? Y por parte de adentro, pues, las proteínas son sustancias orgánicas. Y como Eduardo mencionaba, cuando se forman radicales libres, estos van a atacar. Como tienen carga positiva, necesitan electrones, ¿no? Y esto va a permitir que pierdan sus electrones las sustancias orgánicas. Y bueno, de esta forma van a perder su estructura y poco a poco se van rompiendo, ¿no? Igualmente, considero yo, va a sufrir el ADN, que básicamente está compuesto por sustancias orgánicas, y creo que va a seguir el mismo mecanismo, ¿no? Sería verlo más detalladamente en esa parte. Bueno, por acá también hay otra pregunta por parte de Alex, como curiosidad. ¿Estos nanomateriales podrían ser utilizados en la fabricación de matrices con otros biomateriales utilizados en bioimpresión? Claro, sí, o sea, para hacer bioimpresión necesitas una matriz. En este caso hay matrices orgánicas como el quitosano o biopelículas que pueden ser utilizadas como plantillas para poder trabajar, ¿no? Porque son estables. Eso en una de las primeras sesiones llegamos a tocar, si mal no recuerdo. Muchas gracias. Bien, tal vez hay por ahí alguna curiosidad más, chicos. Marjorie, Leslie, Kevin, Freddy, José, alguna duda, curiosidad, tal vez un interés en particular. Bueno, bien chicos, entonces, como habrán visto, es un paper muy interesante. eh, y pues observamos que los nanomateriales tienen una amplia gama de aplicaciones, ¿no? Y hemos visto nanomateriales, en este caso nanopartículas metálicas, sus aplicaciones. En sesiones pasadas también hemos visto acerca de los nanotubos. Ahora estamos viendo nanomateriales aplicados para la energía y el medio ambiente. Y así estaremos viendo poco a poco otras ramas, o bueno, otros campos de aplicaciones de nanomateriales, ¿no? Bien, ¿alguna acotación tal vez por ahí? Ángel. Sí, ¿qué tal, Fabián? Para aportar una idea más ya final. Sí, Sí, correcto. sí, sí. Bueno, sí, partiendo de algunas ideas importantes, ¿no?
muy al margen también de la parte científica, o sea, también podría ser la parte aplicativa, ¿no? Y por ahí, pues, ¿no? Por ahí tocaron también el tema de la preparación, ¿no? Porque si bien en este trabajo he visto que han comprado el nanomaterial y prácticamente eso es una limitación, ¿no? Porque el experimento tendría que acoplarse a las características de esta nanopartícula que han comprado, ¿no? Entonces, una idea podría ser, por ejemplo, preparar, ¿no? Preparar esta nanopartícula y con las características que uno desea, ¿no? Y puede ir modificando algunas características, como por ahí hablaron también las celdas, ¿no? En este caso, las formas de estas partículas que conforman el nanomaterial. Y, por ejemplo, estuve viendo pues que estos nanomateriales de óxidos de magnesio tienen una aplicación regular también, ¿no? Sí, sí, sí tienen aplicaciones en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo que sirve para conservar monumentos, por ejemplo, también sirve en celdas solares, fotovoltaicas, ¿no? Y ahí en para esas aplicaciones tienen un método de preparación, ¿no? Por ejemplo, he visto que unos lo preparan a partir de soluciones de hidróxido de magnesio, ¿no? Y ahí comienzan a hacer el proceso de formación de estas nanopartículas, ¿no? O si no, también lo hacen con rayo láser, que eso me imagino que debe ser un poco más costoso, ¿no? Entonces, por ahí podría utilizarse alguna ruta, ¿no? Para preparar estas nanopartículas. Creo que la ruta más sencilla que he visto es con hidróxido de magnesio. Y, ¿no? Y como dice, crear unas nanopartículas a nuestro antojo, ¿no? Con las propiedades que nosotros queremos para ir mejorando, ¿no? Esta capacidad. También estuve leyendo, ya he visto también una empresa que vende estas nanopartículas y por ahí decían que mientras las nanopartículas sean más pequeñas, tienen mejor capacidad, mejores propiedades, ¿no? En un rango más o menos de nanopartículas de 40 nanómetros, decían, ¿no? A medida que va bajando el tamaño es mejor, ¿no? Mejora sus capacidades, sus propiedades, eh, para, en este caso, eh, eliminar, ¿no? A las bacterias, su capacidad de bactericidas. Y bueno, y como trabajo final, pues esto se podría aplicar también a los cultivos del Perú, ¿no? Por ejemplo, a veces hay épocas donde hay bastante producción de bacterias y pues hay muchos problemas en la cosecha, ¿no? Y podría aplicarse. Es un comentario final que quería hacer. Bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, ¿no? En este paper se limita prácticamente a la aplicación. Y como bien mencionaba Cristian, hay posibilidades de sintetizarlo en este caso, ¿no? O sea, nosotros podríamos sintetizarlo y de acuerdo a eso podríamos, tomando ciertos parámetros, lógicamente, podríamos tener tal vez una estructura esférica, una estructura tal vez cristalina de otra forma. Bueno, en fin, ¿no? Eso depende al método de síntesis que nosotros tomemos. Bueno, y sería tal vez muy interesante, como bien decía, aplicarlo, ¿no? Como mencionaban, en el Perú, la agricultura es bastante, ¿no? Es un país agricultor y aparte que exportamos también, ¿no? Y bueno, bien chicos, entonces considero yo que esta exposición por parte de Ángel estaba muy interesante y estaba muy detallado. Además, eh, hemos podido conocer las propiedades del óxido de magnesio frente a esta bacteria, ¿no? Y yo creo que no solo actúa frente a esta bacteria, probablemente actúa frente a otras bacterias también. No menciono, si no me equivoco, en este paper, o bueno, solo hacen un estudio frente a esta bacteria, ¿no? Eh, Ujú. como como tiene un comportamiento antibacteriano frente a esta bacteria gram negativa, lo lógico es que actúe también como un agente antibacteriano frente a otras bacterias, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Bueno, Claro. sería cuestión de hacer un estudio, una revisión entonces. Bien, habiendo dicho esto entonces, sin más acotación, si no me equivoco, eh, creo que ya damos una conclusión final, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta exposición? Si es que para eso nos puedes ayudar, Ángel, por favor, ya para concluir. Bueno, que de por sí el uso de nanomateriales, en este caso de nanopartículas,
debe ser estudiado mucho más en el campo de la agricultura, de la fitopatología, y seguir aprendiendo sobre otros tipos de actividades, ¿no? En otros ámbitos, para seguir mejorando. Yo creo que eso sería lo principal, ¿no? Seguir aprendiendo. Gracias. Bien. Bueno, para acotar ahí, pues hemos visto que estas nanopartículas de óxido de magnesio tienen una propiedad muy particular, ¿no? Frente a las bacterias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que las nanopartículas, de acuerdo a su tamaño, pueden actuar de una manera distinta, ¿no? Y a la vez hemos visto que estas nanopartículas de óxido de magnesio son biocompatibles, y eso es muy importante, debido a que justamente, como mencionaban, se busca nanopartículas que no sean tóxicas con el medio ambiente, principalmente eso, ¿no? Bueno, entonces, habían dicho esto, damos por concluido nuestra cuarta sesión virtual. En los comentarios les estoy enviando una invitación a una sección extraordinaria titulada Un enfoque de perspectiva en la producción de envases innovadores de nanocompuestos para la conservación de alimentos. ¿Sí? Que va a ser el día 5 de julio por el PhD William Sancerla, ¿no? Les voy a compartir, un momentito por favor. El 5 de julio, están en los comentarios. Si es que nos puede ayudar Kevin, por favor, nos puede acotar la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucha, Fabián? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí se escucha. Bueno, chicos, solamente acotar que por parte del Club de Nanomateriales, en conjunto con el Club de Polímeros, se va a hacer una invitación extensiva a todos los participantes que deseen estar en esta charla extraordinaria el día 5 de julio por parte del PhD William Esgárcela. Es un doctor brasileño, el cual trabaja mucho con el tema de nanocompuestos en el rubro alimentario. Así que, nada, invitarlos a todos a que puedan ser partícipes de este evento y estar muy al tanto en las publicaciones de la página del Journal Club San Marcos. Y bueno, eso sería todo mi acotación por aquí. Bien, muchas gracias, Kevin. Ya están invitados, chicos, atentos a la página. Ahí van a ustedes poder observar, ¿no? La invitación y para que puedan acceder. Bien, todos están invitados cordialmente y el Club Nanomateriales va a seguir con sus sesiones, ¿no? En la próxima sesión nos toca nanomateriales con aplicaciones en la biomedicina, que va a estar muy interesante también. Ya desde ahora ya están invitados. Bien, chicos, entonces ya finalizamos por ahora. Quisiera, por favor, que todos activen sus camaritas, si es que no sería mucha molestia, para tomarnos una foto. Se los agradecería mucho, por favor.